Con 11 votos a favor, ningún voto en contra ni abstenciones, presidente, se da por aprobada este dictamen. Muy bien. Muchas gracias, senadora secretaria. Por lo anterior, se declara aprobado con modificaciones o sin modificaciones, en este caso aprobado por unanimidad, y remítase ese dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su trámite reglamentario correspondiente. Como ya escuchamos, las comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobaron la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, con lo que aumentaría el periodo vacacional de 6 a 12 días en el primer año de servicio. La iniciativa pasará todavía al Pleno del Senado para su discusión y su votación. Posteriormente será enviada a la Cámara de Diputados, donde se realizará pues el mismo proceso. Por ello, agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio al diputado Sergio Barrera, también de MC. Veíamos a Pati Mercado, que fue quien la presentó allá en el Senado, y entiendo, diputado, que tú también lo hiciste, y bueno, van a debatir en medio de todo esto allá en la Cámara de Diputados el mismo proyecto, ¿no? Así ¿Cómo es, estás? Sofía. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Y sí, hace algunos meses la senadora Patricia Mercado en el Senado y tu servidor en la Cámara de Diputados presentamos esta iniciativa, que lo que hemos venido diciendo es que como mexicanos todos tenemos una deuda histórica con la fuerza laboral de este país. Desde hace casi 50 años no se modificaba y no se daban más días de vacaciones, y como México sigue siendo uno de los países a nivel mundial que menos días por ley de vacaciones otorga, pues lo que nosotros propusimos es que duplicáramos estos días de vacaciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho estudios y está comprobado, y sobre todo después de la pandemia, que pues el trabajo cambió, la forma de trabajar, y sobre todo ahora tenemos que voltear a ver la salud mental de los trabajadores. Tenemos que pensar que la productividad no se mide en la cantidad de horas y días trabajados, sino realmente en el esfuerzo que se hace, y que la gente cuando va a trabajar lo hace de una manera pues motivada. Y para eso es por lo que estamos buscando que después de esta aprobación en el Senado, pues pase también en la Cámara de Diputados. Creemos que hay un consenso y pues vamos a seguirlo empujando y pues trabajando por los trabajadores. México y China, por el número de horas que trabajan, ¿no? Por el número de horarios laborales, pues, son los que mayor, entiendo, fuerza laboral tienen, ¿no? Sí. O sea, los que más trabajan, y estamos hablando de los chinos, ¿no? 2.124 horas es el promedio del mexicano en lo que trabaja. Y no nos vayamos tan lejos. También, por ejemplo, te pongo el caso de Panamá, Nicaragua, Cuba, que tienen hasta 30 días. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿no? Brasil tiene 30 días también, pero pues si nos comparamos con los países de la OCDE, digamos, y que nos damos cuenta lo bajo y los escasos de días que tiene el trabajador en México por ley, pues de verdad necesitamos hacer un cambio. Aquí lo que nosotros también hicimos es que realizamos un diálogo con los principales líderes de los organismos empresariales, sindicatos y con los mismos trabajadores para que pudiéramos tener un consenso, porque obviamente había pues cierto interés y resistencia de que esto sucediera, pero muchos de ellos entendían que pues el rezago era muy grande y de muchos años y se necesitaba hacer un cambio. Era algo que tarde o temprano iba a suceder. ¿Qué mejor que haciéndolo pues con un consenso, abriendo el diálogo, y después de un parlamento abierto que tuvimos en el Senado, pues se llegó a que lo ideal era que arrancáramos con estos 12 días. Era el momento de hacer una reforma de este tamaño. Digo, a todos nos hace muy feliz que se den este tipo de cambios en una reforma de al trabajo, pero cuando los empresarios también han sido lastimados, ¿no? Claro. por esta pandemia, en donde no han sentido como alguna ayuda por lo pronto de la administración federal, y en donde pues incluso han sido pues despidos masivos los que hemos visto, ¿no? Claro, sí, y entendemos que después de la pandemia pues ha sido complicado para muchas de las industrias. Por eso también, en un principio, cuando se hablaba sobre esta iniciativa, y también de otros grupos parlamentarios, hablaban de 20 o 30 días. Nosotros lo que dijimos es, vamos haciéndolo por el doble, paulatino, vamos haciéndolo por 2. Inclusive se platicó de la implementación que se podía hacer. En el Senado tuvieron una discusión al respecto. Nosotros lo hemos platicado con muchos de los empresarios, que lo que buscamos siempre es
no afectarlos, sino realmente que tengan un beneficio. Y ese beneficio se va a notar por el trabajo y el desempeño que van a tener los mismos trabajadores en la empresa. Porque sí es muy claro y lo tenemos estudiado que la productividad y competitividad de una empresa sí se beneficia si el trabajador va de una manera descansada y sobre todo porque tiene una motivación mayor para quedarse y no tener una rotación constante en distintos empleos. Entonces, a eso es a lo que estamos apostando. Ahora también hay algo que es importante, hablando de la salud mental, ¿no? De los y las trabajadoras, es algo que pues, es un pendiente, sobre todo después de esta pandemia. Si ya la teníamos deteriorada desde antes, bueno, pues con esto se incrementó, ¿no? Totalmente. Y no se ha trabajado alguna reforma o algún proyecto o alguna estrategia que pueda contener o pueda ayudar a quienes pues la pasaron mal, ¿no? Yo creo que el tema de la salud mental es uno de los principales y en este caso estamos tomándolo en cuenta en el tema laboral, pero creo que la salud mental necesitamos centrarle en la educación, necesitamos centrarle en el día a día porque es algo que se tiene que atender. Claro que se incrementó después de esta pandemia, pero nosotros por eso aquí le estamos apostando a que la fuerza laboral pues tenga una salud mental que no les afecte para desempeñar su trabajo. Entonces ustedes le apuestan a que con esta reforma se pueda justamente, además de la motivación que le va a dar a los trabajadores, que creo, bueno, todo el mundo está entusiasmado, no sabes, más de uno aquí por aquí andaba muy contento, pero a que justamente haya un mejor rendimiento, ¿no? Que haya, esto es parte también de una reciprocidad, ¿no? Entre el empleador y el empleado. Claro. En donde, bueno, pues es tu motivación, pero también necesitas que haya una mejor calidad en tu trabajo, vas a tener una mejor calidad de vida, a lo mejor vas a descansar más y vamos a tener un mejor rendimiento, ¿no? Totalmente, y como te decía, menos rotación también, porque al trabajador va a ser más atractivo tener más años en la empresa, porque entre más años tengan, pues más prestaciones va a tener. Entonces, eso es lo que necesitamos, que el trabajador tenga salud mental y que sí sienta que está siendo beneficiado también por su empleador. ¿Van a empezar a platicar con empresarios o ya los han visto o cómo va a estar? Ya, de hecho, hemos tenido ya reuniones, como te comentaba, tuvimos un parlamento abierto en marzo en el Senado de la República, donde estuvieron los principales organismos empresariales y sus líderes, también los sindicatos y también trabajadores, y ellos mismos fue donde pues consensamos de que un buen inicio era sobre los 12 días. Se hicieron también algunas propuestas, pero también existían y se presentaron posteriormente propuestas de otros grupos parlamentarios, y lo que se hizo es que se juntó esta información y fue las que se discutió en la Comisión del Senado. Ahora que llegue a la Cámara de Diputados, pues también en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados ya hemos tocado este tema, ya se ha hablado y creemos que hay un consenso porque pues es algo que todas las fracciones creemos que es un beneficio para todos los trabajadores e inclusive para las empresas por cómo van a venir y trabajar sus empleados. Bueno, pues entonces esto, de acuerdo a la ruta legislativa, ya se aprobó en la comisión, allá en comisiones en el Senado, va a pleno y después va a la Cámara de Diputados. A Comisión de Estudios Legislativos en el Senado, después pasa a pleno y posteriormente Cámara de Diputados. Ahí discutimos y si ya no se hace ningún ajuste, pues ya. ¿Cuándo podríamos ver esta realidad para muchos? Yo esperaría que rápido en octubre, noviembre tengamos... Mes y medio ya podría ser realidad esta Esperemos que sí, porque ya pasaron demasiados años y tenemos una deuda histórica porque se necesitan vacaciones dignas ya. Ya. Oye, y aunado a esto, déjame preguntarte rápido antes de irnos. Primero esto es 12 días durante el primer año de trabajo. Correcto. Y posterior van pasando 1, 2, 3, todos los años, se van 2 días cada año, más, ¿no? Incorporando 2 días. En los 20, después cada 5 años se van dando otros 2 días. ¿Cuál es el máximo hasta 32 días? 32 días, es decir, bueno, hábiles. Hábiles. Entonces, bueno, pues es un buen periodo de vacaciones. Sí, ¿Y todas pagadas? Sí, por supuesto. Bueno, pues eso pone muy de buenas en este momento. Sí, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y finalmente, en medio de esto también se da el cambio de horario. Dime algo, ¿cómo va a estar? Ya va a la Cámara de Diputados, mañana tendremos ya definiciones en este sentido. Sin duda, ya pasó por la Comisión de Energía el día de ayer y pues como ya lo hemos visto antes, cuando el grupo mayoritario promueve algo y que no va a ser constitucional, pues rápidamente puede pasar. Hubiéramos querido que se abriera un poco más la discusión y el análisis sobre todo el impacto, pero yo creo que el día de mañana pues va a ser un hecho que nos quedamos sin el horario de verano. Ya, bueno, para muchos muy buena noticia porque hay algunos
como yo, por ejemplo, que nunca me acostumbré al horario al de... Claro, es lo que decimos. Yo creo que también depende de las zonas del país y el impacto económico que puede tener, ¿es cierto? Y además ha habido muchos cambios, ¿no? En estos años del horario, y creo que, bueno, pues ha habido una evolución en muchas cosas y por ende, bueno, pues también tendríamos que estar evolucionando también, ¿no? Totalmente. En estas cosas. Diputado, gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias Sofía, y buenas muchas noches. gracias. Y bueno, pues ya nos platicarás en un mes y mañana esto del horario de verano, pues ya es una realidad. Gracias y buenas noches, Gracias. diputado Sergio Barrera.